Hola a todos, mi nombre es María Paula Gatti y voy a presentar una propuesta de evaluación para el taller inicial orientado en ciencias exactas. En esta presentación voy a comentar los contenidos y objetivos del taller y expondré la propuesta de evaluación en relación con estos contenidos y objetivos. Para contextualizar, el taller se encuentra en la oferta de primer semestre de diversas carreras, profesorados, licenciaturas, tecnicaturas e ingenierías que ofrece la UNS. El objetivo es que los estudiantes adquieran habilidades y hábitos que serán valiosos para aplicar en las posteriores asignaturas que deban cursar. Entre las habilidades podemos mencionar interpretación de la bibliografía matemática, uso del lenguaje matemático, tanto natural, escrito y oral como simbólico, y acceso y uso de recursos tecnológicos para aprender matemática. Los hábitos de estudio que se pretenden desarrollar son la toma de apuntes, la búsqueda en la web con vista a resolver situaciones matemáticas y la preparación de exámenes. Estos hábitos y habilidades se ponen en juego en torno a contenidos matemáticos. Estos contenidos son del campo del álgebra en relación con expresiones algebraicas, propiedades, ecuaciones e inecuaciones. La propuesta de evaluación está pensada como una defensa del trabajo realizado a lo largo de la cursada y consta de estas tres instancias. Una búsqueda de información previa a la evaluación, que se les dará como tarea la clase anterior, una parte de resolución grupal y una parte de resolución individual, estas dos el día de la evaluación, con una duración de 1 hora cada una. Esta es la consigna que se les dará para la búsqueda previa. Tendrán una semana para realizar la tarea y deberán traerla el día de la evaluación resuelta. Cabe destacar que esta tarea está extraída del material para docentes del TIO Exacta de años anteriores, no es de mi autoría, y lo que pretende es que busquen en la web con la finalidad de poder responder estas tres consignas información sobre el discriminante de ecuaciones cuadráticas y las propiedades de las raíces. Lo que se pretende entonces es que busquen información en la web en fuentes confiables, tal como se trabajó a lo largo de la cursada, y que comprendan esa bibliografía matemática para poder responder estas preguntas. La parte grupal de la evaluación la podrán llevar a cabo en grupos de 4 estudiantes. En pantalla se muestra cuál es la propuesta completa. Ahora voy a hablar de cada ítem individualmente. Respecto a la primera consigna, se les pide que consideren ecuaciones de la forma x² más bx igual a 0, en donde b es un número real cualquiera. La pregunta es si existe algún valor de b para el cual la ecuación no tiene solución en el conjunto de los números reales y deben justificar. Las posibles formas de resolución son, ver que la ecuación tiene una solución y que esa solución por el formato de la ecuación es x igual a 0. Otra de las formas es extraer factor común y aplicar la propiedad del producto nulo para probar que 0 es solución de la ecuación. Y la tercera forma que se me ocurrió de resolver es mirar el discriminante de la ecuación y ver que para todo valor de b el discriminante es no negativo. Por lo tanto, la ecuación va a tener al menos una solución. En este caso, los contenidos matemáticos que se abordan son solución de una ecuación, ecuaciones cuadráticas, análisis del discriminante, factor común, producto nulo, solución de una inecuación, si es que plantean la cuestión del discriminante. Y lo que esta tarea habilita son diferentes formas de resolución que permiten el despliegue de estrategias y habilidades, reconocer propiedades, aplicar, interpretar bibliografía, formular ecuaciones e inecuaciones a través del lenguaje simbólico. En el punto número 2 se pide que consideren ecuaciones de la forma x² más 2x más c igual a 0, en donde c es un número real cualquiera, y que piensen si existen valores de c para el cual la ecuación tiene solución única o para el cual la ecuación tiene dos soluciones reales distintas.
Si existen, tienen que decir cuáles son. En el caso del ítem A, tienen que plantear la ecuación con el C, para el cual la ecuación tiene una única solución, y verificar que se cumplen las propiedades de las raíces. Y en el ítem B tienen que decidir si ese C que encontraron, para el cual la ecuación tiene dos soluciones reales distintas, es único, y si no es único los tienen que dar todos. En este caso, las posibles resoluciones del ítem A pueden ser obtener al tanteo que C igual a 1 cumple con lo pedido, y bueno, buscar la solución de la ecuación y probar que se cumple y que se verifican las propiedades de las raíces. Suele suceder que esto les cuesta un poco porque es una raíz doble. También podría ser que analicen el discriminante con la información que buscaron y que obtengan que 4 menos 4C tiene que ser 0, con lo cual C tiene que valer 1. Para el punto B, se podría esperar que prueben con valores de C y que encuentren alguno para el cual la ecuación tenga dos soluciones reales distintas. De todos modos, se pregunta cuáles son todos los valores de C, entonces se espera que ahí sí aborden el discriminante y piensen cuánto es lo que tiene que valer C para que el discriminante sea mayor que 0. En este caso, y con esta consigna, los contenidos matemáticos que se abordan son ecuaciones cuadráticas, análisis del discriminante y propiedades de las raíces, y inecuaciones lineales si llegan a plantear lo que se espera, que es una inecuación con el discriminante. Como podemos ver, la consigna obliga a trabajar con el discriminante y con las propiedades que debían buscar de tarea, dado que al tanteo no se puede encontrar cuáles son todos los valores de C que cumplen con lo pedido. Se pone en juego la comprensión de la bibliografía matemática y se apunta a que los estudiantes se den cuenta que existen valores de C que cumplen con lo pedido y por lo tanto será necesario encontrarlos todos, para lo cual deberán utilizar el lenguaje simbólico que permita esa generalización. Es probable, y a veces sucede, que los estudiantes observan qué es lo que tiene que pasar o cuánto tendría que valer C para que el discriminante sea mayor que 0 y lo escriben, lo explican coloquialmente y no simbólicamente, y se consideraría también aceptado. En el punto 3 se pide que cada uno de los integrantes del grupo responda cuál fue la fuente de donde tomó la información pedida en la tarea y por qué la consideraron confiable. Deberán entregar la producción que cada integrante trajo como tarea. Acá lo que evaluamos es la búsqueda en la web en sitios confiables y el compromiso con la tarea en relación al trabajo en grupo de pares. Es decir, no es posible que vengan a la evaluación y no traigan el material que se había pedido. Las consignas de la parte individual tienen especial relación con las consignas trabajadas durante la cursada. Con respecto al punto número 1, se hace referencia a una de las consignas trabajadas en clase en donde tuvieron que encontrar una expresión que es 4n. Esa expresión será retomada en esta primera actividad, en donde van a tener que decidir si alguna de esas dos expresiones que se muestran en los ítems es equivalente a 4n. Tengo para mostrar dos resoluciones de esta actividad que tomé en el primer trimestre. Esta alumna probó para un n particular, que es 3, y obtuvo que en las dos expresiones se obtiene el mismo resultado. Y con eso concluyó que son equivalentes, bueno, lo cual es incorrecto. Otro estudiante también probó que con un valor de n se obtiene el mismo resultado en las dos expresiones y eso lo hizo sospechar que las expresiones son equivalentes. Por lo tanto, planteó la ecuación que surge de igualar estas dos expresiones. Pero acá se topó con el obstáculo de distribuir el cuadrado. Por lo tanto, bueno, abordó a una conclusión errónea diciendo que no son equivalentes cuando sí lo son. En este caso, los contenidos matemáticos que se trabajan son expresiones algebraicas, las propiedades son cuadrado, binomio y distributiva. Se trabaja con ecuaciones, la cantidad de soluciones y expresiones algebraicas equivalentes.
En esta consigna se requiere argumentar, retomando lo trabajado en clase, sobre la actividad a la que se hace referencia, que es la consigna 4. Será necesario relacionar los contenidos mencionados para justificar. En el punto número 2 se pide que observen esas 3 ecuaciones y que decidan si es conveniente aplicar alguna propiedad para resolverlas y que digan qué es lo que observan para decidir. Las formas de resolución posibles son que mencionen cuáles son las propiedades que corresponden y que digan cuáles son las pistas que hicieron que se den cuenta qué propiedad seleccionar. También podría ser que mencionen las propiedades a aplicar o que las resuelvan las ecuaciones, pero sin explicar cómo se dieron cuenta que ese era el camino más conveniente. Y otra forma de resolución que es bastante común, la observo cuando pongo esta actividad, no eligen la forma más conveniente o resuelven la ecuación sin responder lo que pide la consigna. En este caso se apunta a la revisión de las propiedades trabajadas para evaluar si es conveniente aplicar alguna y cuál, y no basta con conocer una forma de resolución ni varias, es necesario realizar una comparación de esas formas para poder responder. Esta consigna exige analizar cada caso para tomar una decisión antes de resolver y explicar cuál es ese análisis. Luego, en la consigna número 3, también se habla a una de las trabajadas en clase, en donde teníamos una noticia que afirmaba que el aumento en las tarifas de taxi sería del 50% aplicada en 2 tramos. Un tramo, el primer tramo iba a ser de un aumento del 30% y el segundo tramo un aumento del 20%, a lo que ya había aumentado. Y la pregunta que se estuvo trabajando en esta clase es si eso es equivalente o no a aplicar el 50% de descuento. La primera pregunta afirma que la tarifa finalmente no tuvo un 50% de recargo y que tienen que explicarlo sin recurrir a ejemplos. Esto está en la carpeta de trabajo porque fue una de las preguntas de las consignas. Pero en el ítem B se piden que usen esa expresión para resolver otra pregunta nueva, que es si luego de los aumentos sucesivos se pagó 702 pesos por un viaje en taxi, ¿cuál hubiera sido el precio del mismo viaje antes del aumento? Entonces van a tener que buscar en los apuntes la respuesta al ítem A y se pone en juego la toma de apuntes que hayan hecho en la puesta en común de estas consignas, y en el ítem B van a tener que encontrar la expresión en sus apuntes para plantear una ecuación y poder resolver. En el cuarto y último punto de esta individual se le pide a los estudiantes que mencionen alguna consigna que no hayan resuelto correctamente y que muestren cuál fue el error y cómo lo corrigieron. Se propone de alguna manera provocar una reflexión sobre el propio aprendizaje. Muchas gracias por su atención y por haber llegado hasta acá.